Pues buenos días, señor consejero. La verdad es que quiero que en su réplica que me confirme que realmente lo que ha dicho, que el señor Feijóo llega presidente de Gobierno, hará la A40. La A40 como autovía con doble vía. Lo digo porque esto nos suena una cantinela que ya hemos oído. Otro candidato suyo, el señor Feijóo, dijo en el Bajo Aragón que si él llega presidente de Gobierno haría la A68. Y llegó, pero la A68 no llegó. Él sí que llegó, pero al 68 no llegó. Con lo cual comprenderá que en Teruel estamos hasta el gorro de que se nos prometa, de que se nos diga que todo va a llegar y luego no llega nada. Y sin embargo hemos aprendido una cosa. Para que llegue lo que hace falta es que Teruel tenga voz en el Congreso de los Diputados, en el Senado y en este Parlamento. Y esa es una cuestión lamentable. O sea, si ahora está pasando todo lo que usted ha descrito, es porque no está allí. Teruel existe para exigir que se cumpla y aporreando día sí y día también las puertas de los ministerios. La otra cuestión que ha sucedido es que ustedes han sido incapaces de mantener una línea de interlocución con el propio ministerio. Se parecía abrir cuando hace un año tuvieron una reunión, ya no se ha vuelto a abrir, pero también hay que ver que para hablar hay que hacer esfuerzos de los dos y que no contribuyó mucho, por ejemplo, a esa interlocución que el presidente Azcón no fuese la inauguración de ese tramito de autovía que vino a inaugurar el señor Puente. Y ya sabe que el señor Puente, pues a lo mejor es algo rencoroso, no lo sé. La realidad es que este ministerio, con el señor Puente a la cabeza, con su secretario de Estado, José Antonio Santano, no le prestan la más mínima atención ni a Aragón ni a Teruel y están dejando caer todo aquello que se consiguió levantar, todas aquellas infraestructuras que se consiguieron recuperar. Y obviamente hay que insistir a que nuestros diputados en Madrid todos exijan que se sigan con las infraestructuras que había pendientes. Hay que exigir que una ministra que se sienta, aunque sea de Educación, pero que se sienta en el Consejo de Ministros, sea capaz de trasladarle al presidente de Gobierno la exigencia y sus compromisos que adquirió con Teruel Existe en la legislatura pasada y que los ha de cumplir porque aunque ha pasado la legislatura se nos dijo que los compromisos seguían vigentes y la realidad es que no. En cuanto el Ministerio de Transportes fue comandado por otras personas, en general por la anterior ministra catalana y actualmente por el señor Óscar Puente, se han olvidado de todo y no hay manera de arrancar las cosas. Pero es que ni siquiera siguen los trámites administrativos normales, los plazos normales. Yo, por ejemplo, no querría entrar en una prolija relación de infraestructuras, pero usted, por empezar con la que usted ha mencionado antes, la A40. La A40 se obligó el Ministerio de Transición Ecológica, que esa es otra, le obligó a hacer al Ministerio de Transportes el estudio ambiental más complejo que ha hecho en toda su historia. Yo recuerdo que nos decía la directora general y el propio ministro que un estudio ambiental que contenía más de 5.000 planos que no habían analizado nunca jamás nada en España con ese detalle y resulta que lo mandan a evaluación ambiental, lo mandan, creo que fue lo tenía por aquí, lo mandan en abril del 20, se expone al público en abril del 23, lo mandan en abril del 24, de abril del 23 a abril del 24 está en registro de entrada esperando que le den la entrada y ahora lleva más de un año y 8 meses que ni siquiera lo han tocado. Es decir, un trabajo inmenso hecho por el Ministerio de Transportes lleva 2 años y 8 meses esperando que lo empiecen a mirar. Una voluntad absolutamente clarísima de no acometer esta infraestructura. Pero es que si lo analizamos con la A25 pasó lo mismo, la A25 entre Monreal del Campo y Alcorea del Pinar. Conseguimos que se licitase un nuevo estudio, había dejado caducar todos estos proyectos los gobiernos del señor Rajoy. Le pondremos la disculpa de que era en la época de la gran recesión, de la gran crisis económica, pero los había dejado caducar él. Conseguimos recuperarlo, lo licitan, le ponen un plazo de 3 años, 36 meses. Ese plazo ya se cumplió el pasado agosto de este mismo año, del 25, y todavía no se ha expuesto al público. Pero es que vamos a la A68, que era una de las líneas que nosotros consideramos prioritarias. Conseguimos que se redactasen los proyectos de 3 tramos constructivos, el de Fuentes de Ebro Quinto, el de El Regallo Alcañiz y Alcañiz Ventas de Alroza. Esos están los proyectos redactados y no les da la gana de sacarlos a licitación, de aprobarlos y sacarlos a licitación de las obras. Nos quieren volver a marear y espero que no caigan en esa trampa con las variantes de Azaila y de Híjar que ni siquiera tienen proyecto redactado. Con lo cual, si decimos que bien, venga, vamos a empezar por las variantes, primero vamos a perder 2 o 3 años redactando los proyectos y luego no lo van a hacer. Porque realmente el proyecto que hay aprobado
lo que tiene vía positiva ya desde el año 2019 es el tramo completo entre Fuentes de Ebro y Ventas de Valdealgorfa. Con lo cual, lo que hay que exigir firmemente es que lo liciten, esos 3 tramos y que den las órdenes de estudio de los otros 3. Ese era su compromiso. Y lamentablemente vemos que no cumplen los compromisos, y no solo es que no cumplen los compromisos, sino que están dedicándose a desmontar todo aquello que estaba ya pactado. Gracias. Termino en un momento, que esto sí que quiero hacer mención, como ha pasado con el corredor Cantábrico-Mediterráneo. El corredor Cantábrico-Mediterráneo no solo no han ejecutado, sino que están desmontando con la descatalogación del tramo Teruel-Sagunto como alta velocidad, a la vez que metían el Tarragona-Lérida como alta velocidad y alta capacidad. Con lo cual, ahí vemos dónde están los intereses. El actual gobierno central es un gobierno realmente dominado por los intereses de Cataluña, y vamos a tener que pelear bastante para volver a recuperar la situación que teníamos con anterioridad. Muchas gracias.